todos. Amén. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Damos gloria a Dios por este tiempo. Bien, hermanos, este es el tercer tema más bien, que hemos venido compartiendo sobre una serie que se llama Fortaleciendo nuestra fe por medio de la oración. Y es muy importante porque la iglesia necesita orar en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Muy importante eso, que lo tengamos presente. Y un tema general que he compartido con ustedes es que cuando la iglesia está unida, el poder de la oración trae avivamiento y trae una respuesta divina. Y eso todo lo vemos en nuestra oración. Cuando nosotros oramos los miércoles que clamamos acá, nosotros nos damos cuenta cómo el Señor se glorifica porque hay milagros, ¿verdad? Esta semana recibimos un milagro de una hermana que tenía cáncer, pero le hicieron todos los exámenes de rigor y salió totalmente limpia y habíamos orado por ella tremendamente. También quiero recordarles que no solamente oramos los miércoles aquí, el equipo del Ministerio de Intercesión, que pasa a veces desapercibido, ellos están orando todos los jueves aquí en la mañana y están orando entre semana también. Entonces, crean que esta iglesia se mantiene en oración toda la semana, no solamente los miércoles. Y entonces eso ha traído gran bendición a esta iglesia porque hemos visto la mano poderosa de Dios. Entonces, me he enfocado mucho en este tema de la oración. Ya hemos hablado, en primera instancia hablamos de que la oración abre los cielos, ¿verdad? El primer tema que dimos. Hablamos de lo que era el clamor de la oración, el tema anterior. Yo quiero compartir con ustedes lo que es perseverar en la oración, que es muy importante, perseverando en la oración, ¿verdad? Porque nosotros debemos estar firmes siempre en la convicción de que cuando oramos, algo sucede en los cielos, algo se mueve. En el mundo espiritual algo sucede. Usted no puede dejar de pensar que no pasa nada, que mi oración no pasa del techo, como dicen a veces, cuando realmente lo hacemos con ese fervor, con esa perseverancia, ¿verdad? Que con ese clamor profundo que el Señor nos ha dado, como esa capacidad para que nosotros podamos hacerlo. Pero hoy el tema es perseverar en la oración, y para ello quiero que tomemos el ejemplo. Por favor, vaya ahí a Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 18, por favor, acompáñenme a Lucas 18. Bendito sea el nombre del Señor. Del 1 al 8. Del 1 al 8, donde el Señor Jesús les da una parábola a sus discípulos sobre la viuda y el juez justo. Yo sé que usted la ha leído alguna vez. Y vamos a leerla del 1 al 8 para entender el contexto de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Dice la palabra del Señor de esta manera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta tremenda. ¿Hallará fe en la tierra? Señor, oramos y te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu bendición, Señor, en que podemos hoy hablar, compartirla, Señor. Tú nos das ese privilegio de que hoy podamos leer la Biblia con libertad, tu palabra con entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo.
Y te pedimos que hoy, Señor, nos ayudes a entender lo que significa perseverar en la oración y hacer la voluntad, tu voluntad maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces voy a leerles aquí dos frasecitas rápidamente que dice: la perseverancia con fe nos da la victoria que Dios prometió. Dios te ha prometido en algún momento alguna bendición. Te ha prometido una respuesta. ¿Estás esperando una bendición del Señor? Entonces tenemos que perseverar en la oración, pero con fe, ¿verdad? Porque la perseverancia no puede dar lugar a dudas. Y cuando nosotros oramos, en nuestro corazón no puede haber dudas de que si Dios lo va a hacer o Dios no lo va a hacer. Yo creo que lo puede hacer, pero es que esto es tan difícil. Mi situación es tan difícil que no entiendo, decimos, no entiendo cómo es que Dios lo va a hacer. Pero aquí hay algo importante, hermanos, que no es que yo lo tenga que entender para que Dios lo haga. Simplemente Dios lo va a hacer. Lo entienda o no lo entienda yo, Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso es importante que cuando nosotros oremos y perseveremos con fe en esa oración, no demos lugar a ninguna duda en nuestro corazón. Así es que es necesario orar con perseverancia, con una fe firme en medio de la nada. ¿Recuerda aquella frase que usted leyó en algún momento de Juan el Bautista cuando vino al pueblo y le dijeron: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Y a veces estamos nosotros así, clamando a Dios en el desierto. Ese no fue el trasfondo de lo que Juan dijo, pero lo tomo realmente para nosotros, porque a veces estamos en la nada, estamos en un desierto, clamando, orando al Señor, creyendo que el Señor no nos escucha, o que el aparente silencio de Dios no va a darnos ninguna respuesta. Tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que genere una duda en nosotros. Entonces, para ello veamos lo que dice la Biblia acerca de lo que es perseverar, porque nos da una definición muy clara. Dice que nosotros al perseverar nos mantenemos firmes. Es mantenernos firmes, es ser constantes, fieles ante cualquier dificultad. Eso es perseverar. A pesar de lo que usted vea, hay que mantenerse firme, constante y fiel. Y nos invita a no salirnos del camino de Dios, ni mucho menos rendirnos. Hay cosas en la vida, amada iglesia, que tienden a sacarnos del camino de Dios. Muchas veces podemos decir: es que yo veo el comportamiento en tal persona, por eso no voy a la iglesia. Yo veo que aquella persona se comporta de una manera en la iglesia y en la casa de otra manera, entonces yo no voy a la iglesia por eso. Es que Dios no te está diciendo que pongas tu mirada en el hombre, sino que pongas tu mirada en el Señor. El crecimiento te lo da Dios, no te lo da el hombre. Y si tú tomas decisiones de no venir a la iglesia por el comportamiento de alguien, ya le estás dando la espalda a Dios de por sí. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces ahí es donde nosotros decidimos a quién verdaderamente yo tengo que dar cuentas. Si al hombre o tengo que darle cuentas a Dios. Entonces la Biblia nos llama a no rendirnos, a mantenernos firmes, ser constantes y no permitir que ninguna situación nos saque del camino de Dios, mucho menos a rendirnos. ¿Verdad? Allá en el colegio, cuando uno se peleaba con los chiquillos, decían: se rinde. ¿Verdad? No podemos rendirnos, hermanos. Dios ha invertido demasiado tiempo en nuestra vida como para rendirnos, como para claudicar. ¿Sí? Gloria a Dios. Así es que la perseverancia genera paciencia, genera esperanza, hermanos, porque confiamos en que Dios cumplirá sus promesas. Y en este pasaje de Lucas, téngalo ahí presente para que usted lo esté revisando. Aquí hay dos personajes. Uno es el juez que no temía a Dios, mucho menos a los hombres, ¿verdad? Esto es muy importante que lo veamos. Y el otro personaje es la viuda, que necesitaba
que alguien hiciera justicia por ella. Una mujer viuda en el tiempo, en ese contexto, era una mujer que no tenía respaldo de nada, que nadie le ayudaba, que la dejaban a un lado. Era una persona que ya para la sociedad del momento no era tomada en cuenta prácticamente en nada. Entonces, posiblemente se generaban algún tipo de abusos, posiblemente esta mujer estaba recibiendo algún tipo de abuso de alguien, y ella los llama a sus adversarios y le pide al juez precisamente que haga justicia para ella. Pero veamos qué es lo que representa el juez. Cualquier similitud es mera coincidencia, como dicen, porque representa el poder del hombre que es corrupto. Representa a las autoridades, óigame esto, y a sistemas establecidos por el hombre que ejerce su poder para beneficio personal. ¿Lo ha visto usted algún día? ¿Sí? Y como este hombre no tenía temor de Dios, ni siquiera a Dios, y mucho menos a los hombres, pues hacía lo que quería. Ejercía ese poder implícito en su vida para hacer lo que él quería. Eso es lo que representa la injusticia, el egoísmo, cómo las leyes a veces son utilizadas para conveniencia personal, ¿sí? Y esto es muy importante porque este personaje del que estamos hablando no ama la verdad, no manifiesta ningún tipo de empatía con la persona necesitada. Pero veamos el caso de la viuda. ¿Qué representa la viuda? La viuda representa la fragilidad del hombre ante el hombre. Yo quiero que usted medite un poquito en esta frase. Esta viuda necesitada, como representación de muchas personas que también quieren justicia ante el hombre, representa la fragilidad del hombre ante el hombre. Una mujer que no dice el contexto cómo era que vivía exactamente, ni qué tipo de injusticia había recibido, pero se sentía indefensa. No tenía ningún tipo de apoyo, respaldo económico, mucho menos social. Eso representa una viuda en el contexto que estamos hablando. Marginados, desprotegidos. Pero esta condición, hermanos, llevó a esta mujer a perseverar ante el juez. Una condición que nosotros podemos tener en otras latitudes, en otras circunstancias, de otra manera, que nos llevan ya de por sí, porque no hay otra forma de hacerlo, a perseverar en la oración delante del Señor. Y tenemos la mala costumbre, lamentablemente, hablo de el hombre en general, de buscar quién nos puede ayudar cuando ya realmente todo se sale de nuestras manos. Antes decimos, yo tengo control de mi vida. Antes decimos, yo puedo con mi vida, yo administro mi vida, yo sé lo que estoy haciendo con mi vida. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Pero cuando ya todo se sale de control, buscamos, ahí sí, al Señor. Señor, ayúdame. Señor, a justicia. Señor, mira a mis adversarios. Señor, no puedo dormir. Ayúdame, por favor. Esta semana escuchaba un testimonio de una mujer joven que pues tuvo ahí un acercamiento con un copastor de una iglesia X. Y de ese acercamiento tuvieron 2 hijos. Él todavía casado, no se había divorciado. Y ahora ella llamaba precisamente para pedir ayuda y la intervención de Dios y pidiendo justicia delante de Dios. Sí, esos rostros suyos dan la respuesta. ¿Ya para qué? Cometió el error. Pero hermanos, creemos que a veces actuamos bien y que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando llega el momento en que logramos entender que no estaba dentro de la voluntad de Dios, ahí es donde queremos perseverar y clamar con llanto, con dolor, delante del Señor.
pero las consecuencias ya fueron dadas. Entonces, les repito nuevamente, esta condición de esta mujer precisamente hacía que perseverara ante el juez para que la defendiera de algún tipo de abuso que ella había sufrido. Entonces, hermanos, esta parábola que Jesús nos da es para demostrar que el Padre Celestial hace justicia. Que el Padre de los cielos hace justicia, que nos defiende ante el mundo porque Él es bueno y nos escucha. Así es que usted puede tener ahí en su vida la respuesta de lo que el Señor puede hacer. Vamos a ver 5 puntos importantes, hermanos, que nosotros necesitamos tener bien aprendidos de estos versículos particularmente. Y vamos a ir, téngalo ahí a mano, 1 Tesalonicenses 5:17, también Colosenses 4:2, para que usted lo tenga ahí a mano, y Efesios 6:18. 1 Tesalonicenses 5:17. Ok. Y la primera es la necesidad que tenemos de orar siempre. Diga conmigo, siempre. No es hoy y dentro de un mes, es siempre. Jesús habla de esta parábola con un propósito muy claro. Y dice en el verso 1, pues vamos ahí, le dice el Señor sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo primero que el Señor les dice, que nosotros debemos contemplar con él la seriedad que esto se debe tener. Porque la oración constante, hermanos, que no se trata de una repetición vacía, pero esa constancia, esa perseverancia que nosotros tenemos delante del Padre, nos hace desarrollar más la confianza en el Señor. Nos hace tener más dependencia de Dios. Es un alimento espiritual que usted necesita todos los días, así como usted desayuna, así como usted almuerza, cena, etcétera, para que el cuerpo físico se mantenga alimentado. Así nosotros debemos alimentarnos por medio de la oración. Y cuando hay esa oración constante, vuelvo y repito, decimos, confiamos en el Señor, decimos, dependemos del Señor. Vamos a ir a Tesalonicenses 5:17. Al 1 Tesalonicenses 5:17 dice la Biblia, gloria a Dios. Muy sencillo, dígalo conmigo. Dígalo otra vez. Orar sin cesar. 3 palabras, pero con un gran significado profundo, poderoso. El Señor nos invita a que nosotros estemos orando constantemente. Y usted podrá decirme, pastor, es que viera qué ocupada yo paso en el día. Pero usted para orar no necesita tener que arrodillarse todo el día completo. Usted tiene un tiempo de oración delante del Señor exclusivo, pero usted sabe que su mente, su alma, su espíritu, todo su ser está de constante orando al Señor y creyendo en Él. Sea que usted esté trabajando, sea que usted vaya en el transporte a su trabajo, etcétera, siempre nosotros tenemos que tener abierta la posibilidad de hablar con el Señor en todo momento. Y a veces uno diría, es que me van a tachar de loco, quién sabe qué me pasa, ¿verdad? Pero es una necesidad que nosotros tenemos. Hace muchos años yo me ponía, ¿se acuerdan ustedes de los Walkman? ¿Quién lo recuerda? Allá en casa, ¿recuerdan lo que es un Walkman? Sí, con sus audífonos y le metíamos el cassette. Y yo le metía el cassette y me iba por ahí caminando donde quiera que iba, escuchando música y cantando, claro. Yo escuchaba la canción, pero no escuchaba mi voz. Y yo decía, qué raro me ve la gente, ¿por qué me vuelven a ver tan raro? Y era que iba a grito pelado por la calle, ¿no? Cantando. Pero bueno, fue un tiempo en que yo necesitaba hacerlo y lo disfruté muchísimo. Vamos a ir a Colosenses 4:2, por favor. Colosenses 4:2 nos dice la Biblia.
Perseverar en la oración, velando en ella con acción y gracias. Perseverando en la oración, mantenernos firmes en la oración, velando en ella siempre con un corazón agradecido. Y Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, igual que el texto de Colosenses, velando en ello con toda perseverancia. Esa palabra es clave. Perseverancia y súplica por todos los santos. Amada iglesia, yo creo que estos tres textos van a revelar a mi corazón cómo lo estoy haciendo. Estos tres textos me van a revelar cómo realmente estoy orando. Si lo estoy haciendo superficialmente, porque Tesalonicenses dice orar sin cesar. Colosenses dice que lo haga perseverando y velando con acción de gracias. Y Efesios me dice que lo haga en todo tiempo, con oración y súplica, y orando, perseverando al Señor. Estos textos me hablan a mí de cómo es que yo estoy orando al Señor. Si lo estoy haciendo realmente como es necesario o lo estoy haciendo superficialmente. ¿Qué aplicación tenemos personal sobre este tema particular? Es que la fe viva se sostiene con una oración continua. Dice la Biblia que el que esté falto de fe que la pida. ¿Usted le pediría fe al Señor en este momento? Yo le pido fe al Señor. Señor, aumenta mi fe, porque la fe nunca es suficiente, nunca está de más. Siempre me hará falta fe para algo. Puede ser que yo tenga fe para solucionar alguna situación, porque creo en Dios que lo va a hacer, pero a lo mejor una situación más difícil me falta más fe. Hay situaciones de situaciones, unas menos y unas más. En las menos, nuestra fe alcanza, pero en las más posiblemente no alcance. Entonces yo tengo que orar al Señor para que mi fe se profundice, se fortalezca por una vida de oración continua. Gloria a Dios. Punto número 2 es lo que decía el texto sobre el contraste entre el juez y en este caso Dios. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta, porque este juez injusto, ya de por sí, el texto nos dice que no le tenía temor a Dios de nada, ni a los hombres. Entonces esto viene a representar el poder humano o la autoridad que el hombre tiene, que es indiferente a las mismas necesidades del hombre, que no hay empatía. Pero Dios no es así. Dios es juez justo. Juez justo. Él hace justicia para los que perseveramos y creemos en Él. Él desenvaina, quiero decirlo de esta manera, saca su espada para cortar la cabeza de aquellos adversarios que vienen contra sus hijos. Pero también la viuda, volviendo a la viuda, es importante porque hay una vulnerabilidad en esta mujer. No tenía a quién acudir. Hay un desamparo, pero lo que la caracterizaba a ella era su insistencia. ¿Cuánto le ha tocado a usted la puerta al Señor? Señor, yo quiero que tú abras la puerta de mi corazón. Entra, entra, entra. ¿Cuánto ha insistido usted para que el Señor venga y le dé una respuesta? O nos hemos cansado quizás y decimos, bueno, Señor, voy a dejarlo hasta aquí porque yo creo que tú lo vas a hacer. Entonces ya no lo voy a hacer más. Y comenzamos más bien a declinar. Sí, comenzamos más bien a debilitarnos. Cuando usted, por ejemplo, deja de venir a congregarse, un día viene, otro día no viene, viene 2 días y otro día no viene, su fe comienza a declinar.
comienza a bajar. Y hay gente que se ha ido para otra iglesia, literalmente, pero actúan de la misma manera porque creen que ahí van a estar mejor, pero esa fe sigue declinando porque no hay perseverancia. Amén. Entonces, miren qué interesante, porque en este contraste que estamos hablando entre el juez y Dios, Jesús usa este argumento que tiene mucha fuerza para decirnos que este juez injusto estaba concediéndole una respuesta porque esa mujer ya lo tenía cansado prácticamente. Por esa razón actuó. No sea que esta mujer, en otras palabras, me saque de quicio, me haga perder los estribos, por eso voy a ayudarle, para quitármela de encima, literalmente. Pero Dios no actúa de esa manera. El texto dice que Dios es justo y misericordioso y responderá a sus hijos. Gloria a Dios. Tenemos que dar ese testimonio de que el Señor ha hecho por nosotros grandes cosas. Vamos a Mateo 7:11. Dice el texto, pues si vosotros sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Amén. ¿Qué aplicamos o qué resultado tenemos de esto para nuestra vida? Que no nos desanimemos en la oración, hermanos. No nos desanimemos. No pongamos nuestra mirada en la situación. Pongamos nuestra mirada en lo que Dios puede hacer con esa situación. ¿Verdad? Hay una frase por ahí que dice, no le digamos a nuestro problema, no le digamos a Dios que tenemos un problema, digámosle al problema que tenemos un gran Dios. Que Dios puede resolver nuestra vida en el momento menos esperado por nosotros. Pero ¿qué es la perseverancia? Punto número 3. La perseverancia. La capacidad que Dios le ha dado a usted para perseverar, ¿sabe qué es eso? Eso es una arma espiritual. Así como usted lo oye. Porque perseveramos en el Espíritu y al perseverar tocamos el corazón de Dios y Dios actúa. Dios hace justicia. Es una herramienta espiritual poderosa en Dios que usted tiene para que usted la utilice. Para que usted haga uso de ella. Porque esta viuda no le llegó a pedir favores al juez. Lo que le llegó a pedir fue justicia. Y si vemos el contexto que les hablé ahora de la viuda, es posible que ella hubiera tenido muchas necesidades, además de, pero no le llegó a pedir ningún favor, le llegó a pedir justicia. Haz justicia delante de mis enemigos. Y esto, hermanos, su insistencia logró despertar a este hombre en su indiferencia para hacerle justicia. No porque él quería hacerlo, oiga esto, sino por la insistencia y la perseverancia de ella. Es que el juez actuó. Con mucho más razón, cuando nosotros perseveramos delante del Señor, ¿cuánto más hará Dios por nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti? Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El Señor nos llama a orar. Nuestro trabajo, nuestra condición es orar y perseverar delante del Señor y tener esa paciencia, ese tiempo que necesitamos esperar en paz delante del Dios para que Él cumpla su promesa en nuestra vida. Punto número 4, habla de la justicia divina y habla de la esperanza.
Habacuc 2:3, texto muy conocido, dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, dice al final, se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda vendrá y no tardará. Porque Dios es justo para con nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que aún en las circunstancias como esta viuda, ¿por qué razón la viuda le pidió justicia a este juez? Porque ella tenía un adversario. Pero ella tampoco llegó a pedirle al juez venganza o llegó a vengarse ante el juez por este adversario que ella tenía. Y nosotros debemos entender que Dios es el que hace la justicia, no nosotros. Que Dios nos libre a nosotros de hacer justicia. Que Dios nos libre a nosotros de señalar a un hijo o una hija de Dios. Estás tocando el corazón de papá. Cuando tú hablas y murmuras, etcétera, contra un hijo o contra una hija de Dios, estás tocando el corazón de papá para otra cosa. Y a Dios no le gusta eso. Que nosotros como familia nos lancemos ese tipo de dardos. Vamos a 2 Tesalonicenses 1, 6, 7. Gloria a Dios. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Gloria a Dios. Ninguna tribulación, hermanos, nos puede sacar del camino que nosotros llevamos con el Señor. Número 5, para ir terminando, habla de la pregunta final que Jesús hizo. Y esta es algo que nosotros debemos contemplar siempre, porque dice el verso 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si usted ha estudiado un poquito de teología, esto habla del área el tema de teología que es escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, que habla Apocalipsis. Y el Señor lo que está haciendo es un enlace o una conexión con la fe nuestra en el final de los tiempos. Esos tiempos van a ser fuertes, pero si nosotros no hemos tenido fe en las circunstancias que hoy tenemos, ¿cómo vamos a tener fe en el momento preciso cuando vengan los últimos tiempos, si todavía estamos acá? Por eso el texto dice: ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando Él venga? Qué duro, ¿verdad? Saber que nosotros tenemos la oportunidad hoy de fortalecer nuestra fe en el Señor y no lo estamos haciendo, hermanos. Porque podemos más con el saco de cargas que llevamos sobre nuestros hombros, que nos es más fácil tirarlo al piso y creer que el Señor nos ha hecho libres y poder gozarnos en su presencia con libertad. ¿Sí? Entonces Hebreos 11:6 lo dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Dígale: Señor, yo creo que tú lo harás otra vez. Yo creo que tú abrirás puertas de bendición para mi vida. Yo creo, Señor, en que tú eres el dueño de todo lo que existe y que tú, Señor, me bendecirás como hijo tuyo, como hija tuya. Yo creo que tú lo puedes hacer. Oramos al Señor. Gracias, Padre. Te adoramos a ti, Señor. En cualquier parte del mundo a través de este canal. Y le pido al Padre de los cielos que tú, varón, que tú, mujer, despierte tu capacidad para orar, para perseverar, para ser constante,
para estar firme en la fe a la que Dios te ha llamado, a pesar de lo que en este momento puedes estar pasando. Oramos, Señor Dios, por ese avivamiento en nuestro corazón, Señor, para que tú nos levantes, como leíamos ahora, para que tú nos levantes y nos fortalezcas, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Y hoy recibimos estas palabras tuyas, Señor, que sé que me ayudarán a ser constante y a mantenerme firme. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Queremos recibir tu paz, Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, y que en medio de las circunstancias podamos sentirnos tranquilos, relajados y confiados, y hacer nuestra parte, insistir, perseverar, para que tu justicia y tu favor venga a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Démele ese aplauso al Señor en agradecimiento.